Hola mis queridos amigos, muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que nos estáis viendo. Unos amigos del canal nos han pedido que explique cómo se pinta una oreja. Vamos a intentar hacer primero un dibujo esquemático, explicar dónde va situada una oreja en una cabeza humana y vamos a poner 3 ejemplos. Bueno, bienvenido a vuestro canal favorito de pintura, Luis Rizo, pintor artístico, vídeo número 203 de vuestro canal. Sigo pidiendo like, sigo pidiendo suscripciones y las ideas que son fantásticas para seguir cubriendo, para seguir editando vídeos. Un abrazo virtual, intro, y seguimos. Bueno, pues hemos puesto de frente la cabeza que vamos a utilizar como ejemplo, y aquí veis como el huevo, un ovoide, es un ejemplo magnífico para hacer una cabeza. Lo ponemos un poco de lado, tenemos aquí el eje donde se ve la inclinación, vamos a poner el círculo que correspondería a la parte de la cabeza donde tenemos incluso donde tenemos la nuca, y con un simple trazo veis cómo se simula de alguna forma el cuerpo, ¿no? Pues ponemos un poquito la nariz en su sitio, más o menos, o sea, guardamos la distancia de las 3 medidas que he hecho antes, y vemos que la oreja la ponemos formando el espacio que ocupa la nariz, la parte central, y está en la intersección del círculo con lo que es el huevo. Bueno, borramos para que no moleste lo que vamos a hacer ahora. Tenemos dividida la cabeza en 3 partes. 1, 2 al centro y 3 abajo. Lo que vamos a hacer previamente es, pues, con la roja que hemos hecho, que hemos buscado la parte central de la número 3, de la zona de abajo, vamos a poner o simular lo que es la boca. Vamos a utilizar un poco, bueno, arriba quizás haya puesto bastante estrecha la primera raya, vamos a igualarla un poco más. Vale, ya tenemos ahí las 3 divisiones, 1, 2 y 3. Y bueno, vamos a ir a situar la boca, lo que es la boca. Ya la tenemos situada, hacemos un esquema de los labios y tenemos ya lo que es la boca situada. Ahora vamos a situar la nariz, nos vamos al centro y situamos la nariz. Queda bastante bien. Y ahora pues vamos a situar los ojos. Entre ojo y ojo debe haber una diferencia de un ojo. Esa es la medida para que quede de alguna manera lo más parecido posible. Y fijaros, la oreja, ahora situamos la oreja que coge absolutamente toda la parte central. Bueno, ya depende también del tamaño que tenga uno de orejas, pero que más o menos puede usarse toda la parte central de lo que es el hueco o el huevo que forma la estructura de la cabeza. Y bueno, nos vamos a marchar. Bueno, pues aquí en el lateral la historia es la misma. Ahora las líneas, en vez de ser
mirando hacia rectas, abajo, como he puesto y aquí, tenemos pues son un otras de poco curvas, perfil. con lo que el eje central iría más o menos Le hacemos la división así. central, Hemos colocado y ya aquí estamos previamente usando la oreja en la rayas parte curvas central, para indicar los volumen. ojos, Fijaros que solamente con las rayas curvas ya la tenemos los nariz volúmenes. La nariz, los ojos que hemos puesto y previamente, la boca. y la boca. Los ojos incluso se pueden bajar un Bueno, poco más y pues utilizar ahí tenemos la línea roja como eje una central cabeza del casi de ojo. 3/4. Eso ya depende Y de abajo un tenemos centímetro arriba, un centímetro una abajo, la estructura de que perfil. tenga Y la el ojo. historia es lo mismo. Y ahora En la esta, parte vemos central dónde hemos está la oreja. colocado la oreja. El insistir De tanto en esto aquí para que veáis sacamos la perfectamente, nariz. bueno, pues como la oreja tiene Aquí su tenemos sentido. la boca. Por la boca, y vamos a ponerle también Y a los simular ojos los ojos. irían en Y esta vamos parte. a Con centrar de lo alguna que, bueno, forma simulamos el cuello, también que el sale más o cuello. menos desde aquí. Así que Y tenemos ya el eje una va cabeza. más o menos en Y fijaros el lado que donde ocupa convergen tanto perfectamente el círculo la oreja. que hemos utilizado para ampliar Tenemos lo que es ese el cráneo círculo, con pues que la nos parte donde lleva nace a el hacerle cuello el y aquí cogote, iría la la oreja. nuca al modelo que estamos usando. Bueno, pues resumiendo, la línea central esta que hemos puesto aquí, Así que resolviendo, pues conviene también las ponerla orejas porque, bueno, basta nos recordar sirve como las para estructuras básicas y el lugar que ocupa en el poner cráneo, las los elementos dos como son las caras orejas, o las dos la partes de la nariz, la cabeza boca y por de una supuesto forma los ojos. simétrica. El problema es Ahí el mismo tenemos que la para la nariz, simetría. hay que fijar Y bien, lo mismo que sucede, hay por que fijarse ejemplo, bien en en los esta, detalles que al que estar tienen los de elementos que estamos prácticamente de colocando 3/4 y y mirando dibujarlo un poco sencillamente como si hacia fuera un abajo, objeto más, una naranja, y no mirando un sé, poco hacia una abajo, fruta o un pues objeto, tenemos que hacer la un curva tintero, una para taza. buscar Tenemos lo que que es el observar movimiento de los el mismo cuidado distintos para que elementos que quede componen la perfectamente. cabeza. Y Y así poco a exactamente poco, hacemos lo mismo insistiendo, con la otra. vamos a Lo que llegar al pasa es que aquí color. Y prácticamente vamos a ver el el eje color, iría más o menos que es lo que nos ahí. depara. Pero yo creo Se que confunde casi con el contorno. primero vamos Y a ahí ver un color tenemos carne, ya el color que prácticamente, estamos utilizando, bueno, pues y la segundo vamos a ver cabeza cómo queda. con sus elementos, sus Pues distintos vamos a elementos pasar al situados. color. Bueno, pues vamos a utilizar esta mezcla tan sui generis que tengo aquí para pintar el color carne, ¿no? Tenemos un poquito de rojo, que lo mezclamos con blanco y nos da un color rosado. Y ahora le metemos un poquito de verde y vamos obteniendo un color pues más oscuro que nos va a servir para delimitar los contornos de la oreja. Entonces vamos a pintar más o menos, una oreja un poco esquemática, pero vamos a, para que lo vean los compañeros, a pintar, a darle forma a una oreja. Entonces, tenemos aquí hecho un color base que nos sirve para los dobleces y la sombra. Tenemos ahí, vamos dando, y tenemos una arruguita que es esta que está aquí, y tenemos esta que está aquí, y un poquito lo que es el inicio del pabellón auricular que tira para adentro. Lo tenemos claro, ¿no? Estas son las zonas que delimitan lo que es la oreja. Ahora vamos a añadir un poquito de ocre para buscar más el color carne. Bueno, pues he añadido un poquitín nada más de ocre, y vamos a utilizar la misma metodología
pero omitiendo el verde en principio, y lo sustituimos por el ocre amarillo. Entonces vamos tomando un color carne con el que vamos a fijar el movimiento del pincel. El pincel va moviéndose en función del volumen que tenga la parte de la oreja que estamos pintando. Así un poco redondeado. Lo tenemos un poco redondeado y vamos haciendo partes que estén un poco redondeadas. Que la parte que estamos pintando es más plana, pues entonces son pinceladas más planas. La parte de la oreja esta parte es más redondita. Bueno, tenemos una parte más oscura, que está aquí, que es donde se inicia el conducto auditivo. Reforzamos los contornos con este color base que habíamos hecho al principio, que nos sirve un poco, bueno, pues como para reforzar la sombra y los márgenes de la oreja. Vamos a ponerle a la oreja esta rubita que tiene aquí, ahora por aquí debajo. Bueno, si pintamos una oreja, la oreja la tenemos que entender como un objeto cualquiera. Tenemos que olvidarnos, bueno, pues que forman parte de un rostro, y tenemos que ver en su extensión lo que es la oreja. Tenemos que buscar siempre, bueno, ahora vamos a darle un poquito. Tenemos que buscar siempre la forma, tenemos que buscar, bueno, hay tanta cantidad de orejas, tantas cantidades de orejas como personas existimos, ¿no? Como personas hemos sido creadas, ¿no? Porque la verdad que la diversidad del ser humano es tremenda. Todo depende también de la raza que tengamos, de cómo nos movamos por el sol que nos dé, el aire, incluso el frío, ¿no? Hay una parte en Turquía de la Capadocia que hay muchas personas que llevan, pues se les rompen las orejas y tienen unas formas peculiares, ya que están tan helados que de alguna manera tienen unas orejas que están condicionadas por las temperaturas. Bueno, pero como aquí no vamos a condicionar nada, aquí lo que estamos es pintando una oreja más o menos como es una oreja en realidad. Bueno, pues estamos haciendo el lateral de una oreja. Fijaros que ahora lo único que me quedaría es reforzar nuevamente los contornos para definir ya totalmente la oreja, que es una oreja tipo. Hasta aquí podríamos llegar, por ejemplo, imaginemos una patilla. Vamos a imaginarnos un poco lo que es la patilla. Vamos a ponérsela hasta aquí más o menos. Y ahora pasaríamos a darle pues algunos efectos de luz. Con lo que con blanco puro, pues se le puede dar un efecto de luz en algunos sitios. Vamos a seguir dando un poco de efectos de luz.
ya os he dicho que en ciertas partes hay que buscar el volumen de la oreja y dar las pinceladas de forma y manera que vayan quedando lo más parecido posible a la realidad. Vamos a quitarle de aquí un poquito de los contornos. Aquí le he dado sombra porque se supone que viene la luz de aquí y le damos un poco de sombra, ¿eh? Y ahora vamos a añadir un poquito más de sombra para definir el contorno. Bueno, pues cogemos un poquito nuevamente de rojo cambio medio, un poquito de verde esmeralda y hacemos un color oscuro que nos sirva para jugar con los márgenes. Bueno, un poquito de rojo. La parte esta. Vamos a limpiar un poco el pincel. Y ahora vamos a coger un poco de ocre que tengo por aquí sin ensuciar. Lo mezclamos con rojos y con blanco y le vamos dando ya forma definitiva a lo que es la oreja. Dar un poquito más de blanco a esta zona. Y bueno, poco más o menos tenemos ya definida lo que es la oreja. Bueno, mis queridos amigos, para solucionar el tema de la oreja, pues hay que recordar su estructura básica y la posición que ocupa en el rostro humano. Ya hemos visto que está en la parte central y que coge básicamente lo que es el espacio que ocupa la nariz, ¿eh? Hay que fijarse muy bien en sus detalles y en la peculiaridad de lo oscuro, de los claroscuros, para darle volumen, ¿no? Y hay que olvidarse, como he comentado, que se trata de una oreja. Hay que tratarlo como si fuera pues un objeto más, estudiarlo, buscarle la forma, ¿eh? Y poco a poco va quedando la oreja. Podemos repetir tantas veces como queramos, podemos pintarla de frente, de lado, pero bueno, esta es la parte quizás un poco más compleja, porque la estamos viendo en un perfil y la estamos viendo en su plenitud, ¿eh? Aquí tenemos una oreja en su plenitud, que poco a poco, bueno, pues la vamos perfilando y cada vez va quedando mejor. Y básicamente esta es la forma que tenemos para solucionar el tema de la oreja, utilizando pues 4 colores muy básicos, como son el rojo cambio medio, un poco de blanco que hay por ahí titán,
un poquito de verde esmeralda para usar y jugar con las sombras y un poquito de ocre que hemos cogido para acentuar el color piel o el color carne. Y bueno, yo creo que con esto queda más o menos las orejas solucionadas. Hombre, se puede hacer más realista, tocándola más, estudiándola más, dedicándole más tiempo, pero esto es un ejercicio para hacer, para que veáis lo básico. Ya después cada uno, como me decía mi maestro Luis, yo te enseño a hacerlo. Ahora el estilo lo pones tú. Pues esto es lo mismo. Bueno, me lo decía de esta forma. Luis, yo te enseño el estilo, cómo se hace. Pero después, lo básico, lo que es el alma que tú le pongas es lo que de verdad diferencia una pintura de otra. Y el estilo es fundamental. Bueno, pues paso a despedirme. Bueno, mis queridos amigos, pues hemos puesto un ejemplo muy básico de cómo dibujar, cómo situar la oreja en el espacio que ocupa la cabeza. Hemos visto cómo dibujarla, cómo de alguna forma adquiere una forma determinada en un rostro humano, en qué sitio va y sobre todo, bueno, utilizar unos colores para encarnar que le den un aspecto real, utilizando el verde, rojo cambio, un poquito de amarillo, de ocre amarillo y el blanco. Por eso se puede sacar multitud de colores que pueden, bueno, dar un efecto real de lo que es una oreja. Bueno, mis queridos amigos, la próxima semana más con el 204. Esta semana hemos terminado con el 203. Muchísimas gracias por las ideas. Gracias al canal, a los amigos del canal, puedo seguir aportando cosas porque uno llega a exprimirse tanto de que no sabe cómo seguir, pero gracias a vosotros sigo. Darle like si os ha gustado. Un abrazo virtual y nos vemos en el próximo.